fármacos y cómo es su influencia con referente al aumento de la presión arterial y al aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Evidentemente van a ir relacionados con el receptor al cual son afín y en dónde se encuentra ese receptor para generar ya sea una bradicardia, taquicardia, una hipertensión, hipotensión o si no, no generar ningún efecto, ¿no? Entonces vamos a ir viendo fármaco por fármaco. Lo pongo sin sonido porque el inglés, el tipo de inglés que hablan acá está feo para mí. Acerca de, bueno, aquí vamos a poner la droga, se puede inyectar también lo que es solución salina para darle un poco de regularidad a la curva, ¿ya? Me olvidaba, antes de empezar. La curva roja va a ser la frecuencia cardíaca y la curva negra va a ser la presión arterial, ¿ya? Entonces, empecemos con el primer paso. Ya vamos a empezar con lo simpático, a ver. El simpático mimético, la adrenalina o la epinefrina. Una vez que se aplica, observar que se genera lo que es un aumento de la presión arterial, ¿no? Hay un aumento de la presión arterial y la frecuencia cardíaca tiende a tener un bajón y luego sube. Esto lo vamos a observar mediante su afinidad de los receptores, ¿no? Vamos a tener lo que es afinidad a los receptores alfa 1, beta 1 y beta 2, ¿no? No son muy selectivos. A través del receptor beta 1 y alfa 1 que se pueden encontrar a nivel cardíaco, vamos a observar lo que es quizás la tendencia a la elevación de la frecuencia cardíaca, ¿no? Compensación baja y de ahí sube. Lo que sería la presión arterial, vamos a ver que se va a ver aumentado también por los alfa 1 que se encuentran a nivel vascular, ¿ya? Y esto va a generar por eso la elevación de la presión arterial. Ahora, vamos a usar norepinefrina. En la norepinefrina incluso podemos observar una elevación de la presión arterial más marcada y una reducción de la frecuencia cardíaca de manera inicial, ¿no? También sabemos que tiene afinidad con alfa 1 y beta 1. ¿Ya? En respuesta a ello vamos a observar que se da este efecto, ¿no? de curva con referente a la presión arterial. En el caso del alfa 1 lo que va a suceder cuando hay un suministro de adrenalina es una vasoconstricción, ¿ya? Lo cual va a generar el efecto de aumento de la presión arterial. Y como vemos no hay gran influencia dentro de lo que es la frecuencia cardíaca. ¿Ya? El isopropelino. Acá podemos observar que hay una reducción de la presión arterial y un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Y esto se va a dar básicamente por los receptores a los cuales son afines, ¿no? Vemos que son afines a los beta 1, lo cual puede promover quizás a la taquicardia, el aumento de la frecuencia cardíaca, y en el caso de los beta 2 es lo que se va a generar vasodilatación. Entonces, al generarse la vasodilatación se va a generar una reducción de lo que sería la presión arterial. La efedrina. La efedrina me va a dar un efecto similar, salvo por la elevación de la frecuencia cardíaca, que cuando uso la norepinefrina. ¿Ya? La efedrina lo que va a hacer es
promover la segregación de más norepinefrina. Por eso es que el impacto dentro de lo que es la presión arterial es más elevado. ¿Ya? Va a tener una afinidad con los receptores tanto alfas y betas, ¿no? sin digamos, tener una selectividad muy específica, ¿no? Principalmente lo que es alfa 1, beta 1, y evidentemente también por este tipo de receptores va a generar la taquicardia, el aumento de la frecuencia cardíaca. Ahora vamos a ver con algunos simpaticolíticos, ¿no? En este caso el fentolamina. Como es un simpaticolítico, lo que va a hacer reducirme la presión arterial, me va a dar una pequeña elevación de la frecuencia cardíaca, ¿ya? Y esto a través de como no hay una selectividad específica con los receptores alfa, lo va a bloquear. Entonces, al bloquear, me va a generar este efecto de elevación de la frecuencia cardíaca. De la frecuencia cardíaca a través del bloqueo del alfa 2, ¿no? Porque si me va a bloquear el alfa 2, va a promover a la producción de norepinefrina. O sea, así se va a dar el sistema del feedback negativo, ¿ya? Y a través del alfa 1 vamos a tener la tendencia, si lo bloquea, a tener vasodilatación. No, es otro tipo de fármaco. Fentolamina. Ahora vamos a ver el propanolol, ¿no? El propanolol funciona como un hipertensor, ¿no? En este caso, a través del bloqueo del beta 1, me va a generar una reducción de lo que sería la frecuencia cardíaca, ¿no? Y esto va a reducir el gasto cardíaco y también me va a reducir lo que sería la presión arterial, ¿ya? Por una vasodilatación que se va a dar. Ahora, un parasimpaticolítico, la acetilcolina, ¿ya? En este caso van a hacer una tabla nueva. En este caso va a haber una estimulación de los receptores muscarínicos, ¿ya? Entonces, al haber una estimulación en el caso de los muscarínicos 2, ¿ya? Esto va a generar que haya una reducción de la frecuencia cardíaca, ¿ya? Y a nivel de los muscarínicos 3, que se encuentran en los vasos sanguíneos, va a haber una dilatación, una vasodilatación, ¿no? Entonces por eso también hay una reducción de lo que sería la presión arterial. Ahora, parasimpático lítico, por ejemplo, la atropina va a ser el efecto contrario, porque va a bloquearme más bien el receptor de acetilcolina. En este caso me va a bloquear, ¿ya? Los muscarínicos 2, ¿ya? ¿Se acuerdan que decíamos que los muscarínicos 2 estaban a nivel de la musculatura cardíaca? Por eso es que sí va a haber una elevación de la frecuencia cardíaca, pero a nivel vascular no tenemos ningún receptor que sea influenciado. Por eso es que la presión arterial se va a mantener, digamos, intacta. En el caso de agentes histamínicos, ¿no? Histamina, vamos a ver que va a haber una bajada de la presión arterial y una ligera elevación de la frecuencia cardíaca, ¿no? Esto porque en los vasos sanguíneos tenemos las histaminas 1, histaminas 2, que me van a reducir la contractibilidad del corazón, y en el caso de la vasodilatación, y en el caso de las histaminas 2 en el corazón me va a incrementar la motilidad. Ahora, los antihistamínicos, por ejemplo, como la mepilamide, ¿ya? Me va a generar un efecto neutro, ¿ya? Igual que en el caso del cimetidine, ¿no? No va a haber un efecto como tal ni a nivel vascular ni a nivel cardíaco. Acá hay un cuadrito resumen, ¿ya? de lo que podemos observar, ¿ya?
de los fármacos que hemos observado aquí. Y justo pregunta del informe es que me hagan así una justificación de por qué se vio cada efecto en el video, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí ya podemos saber que no necesariamente todos los fármacos que vamos a utilizar para inducir taquicardia, por ejemplo, nos van a generar un aumento de la presión arterial. Entonces, no todo, por ejemplo, es tengo taquicardia, hipotensión, no todo es voy a poner atropina, ¿no? Hay otros fármacos que me van a quizás no influenciar, por ejemplo, la dobutamina no me va a alterar la frecuencia cardíaca, pero sí me va a elevar la presión arterial. Entonces, en un caso de hipotensión, yo no debo pensar en utilizar atropina, sino debo pensar en usar una vasopresina o una dobutamina, que no me va a generar una taquicardia, pero va a buscar compensar el mecanismo de la presión arterial mediante otro mecanismo que no necesariamente es aumentar la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta estas diferencias porque en casos de emergencia no siempre vamos a usar siempre el mismo. Va a depender mucho de lo que tengamos de situación, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a hablar de los fármacos disociativos, ¿ya? ¿Se acuerdan qué cosas son los fármacos disociativos? La ketamina. Fármaco. Se desconecta al animal del entorno, ¿no? No sabemos si el paciente está dormido o despierto. O sea, digamos que es similar a una alteración de estado de conciencia, como si el paciente estuviera en un estado de catalepsia, ¿ya? Está desconectado de la zona límbica, de la zona del neocórtex, que viene a ser la parte cerebral, ¿no? Entonces, no llegan estímulos al cerebro, ni el cerebro puede enviar información para generar una reacción. Entonces, el paciente está desconectado, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, uno de los fármacos que se utiliza por excelencia es la ketamina, ¿ya? Ahora, la ketamina puede estar formulada en combinaciones, por ejemplo, el ketacil, ya que es una combinación de ketamina y silacina. Esto porque tenemos que tener en cuenta que la ketamina no debe ser utilizada sola, principalmente por su efecto hiperestésico, por su efecto de hipertonía muscular que suele generar, ¿no? Y que eso también podría conllevar a convulsiones, podría conllevar incluso a lo que sería una taquicardia bastante exacerbada. Por eso es que se combina con alfa-2 agonista, con benzodiazepínicos, y tienen que averiguar con qué más se puede meter. Ahora, en este caso tenemos esta combinación que es la tiletamina con el oxazepam. La tiletamina es una cicloxamina igual que la ketamina, pero a esto le vamos a agregar un benzodiazepínico, ya que es el solazepam. ¿Ya? Estas combinaciones, en lo particular a mí no me gusta usar combinaciones ya formuladas porque yo prefiero titular dependiendo de mi paciente, ¿ya? Pero también es válido usarlo, ¿no? Se puede usar en pacientes caninos y felinos. Quizás principalmente por practicidad se utiliza más para pacientes silvestres o exóticos a los cuales vamos a hacer algún servicio de evaluación clínica y queremos disociarlos para poder manipularlos, ¿no? Entonces, la ketamina me va a generar un estado peculiar, ¿no? Como decíamos que no siente, lo tocas, lo jalas, no hay un efecto de reacción, pero no está dormido del todo, o sea, está consciente el paciente en todo momento, solamente que no tiene la capacidad de actuar, o sea, sí está alerta a su entorno, o mejor dicho, sabe lo que pasa en su entorno, pero al estar desconectado no siente nada de lo que sucede en su entorno, o sea, lo separas del entorno, pero sigue consciente. Sí, es un poco extraño definirlo, pero en realidad no es un sueño, no está hipnotizado, o sea, sí es consciente de lo que pasa. No se puede mover. Entonces este paciente va a tener ojos abiertos, mirada fija, nistagmo lento, ¿no? Por lo mismo que hay una hipertonía muscular, el paciente va a parecer estar despierto. Y hay diferentes grados de hipertonía, ¿no? Y estos grados de hipertonía van a depender
Primero, de la dosis de ketamina que vas a utilizar o de tilitamina que vas a utilizar. Y segundo, según con qué otro fármaco lo estás asociando para reducir esa hipertonía muscular, ¿no? Y bueno, la posibilidad del delirio. Aquí sí quiero hacer una pausa y quizás explicarlo mejor. Cuando hablábamos de las etapas dentro de lo que sería la profundidad anestésica, decíamos que hay una etapa de delirio, ¿no? En la cual el paciente empieza a entrar en el plano anestésico y empieza a tener ciertos efectos de excitación, ¿ya? Eso en realidad es la definición de lo que es un delirio. Lo que sucede con un paciente que sale del efecto anestésico de la ketamina entra en un estado de hiperestesia. ¿Qué es la hiperestesia? Es la hiperestimulación sensorial. Es como cuando, por ejemplo, ustedes se les apagó la batería del celular y después de 2 horas consiguen un cargador. Lo conectas, prendes tu celular y ¿qué va a pasar automáticamente? Van a llegar miles de mensajes de WhatsApp, miles de mensajes de Instagram, notificaciones, de qué, y el celular se va a alocar, ¿no? No sabe qué hacer con tanta información. Lo mismo le pasa al cerebro cuando sale del estado disociativo. Se conectan ya la parte límbica con el neocórtex y eso hace de que llegue toda la información sensorial al cerebro de manera muy brusca, lo cual hace que el cerebro, al no saber cómo actuar, empieza a tener ciertas exageraciones en sus actuares. Entonces el paciente empieza a llorar, a patalear, a aullar, pero a la vez se le sigue viendo como que desorientado, ¿no? Entonces da el aspecto de que está delirando, pero técnicamente no es delirio, ya es un estado de hiperestesia. Pero siempre van a escuchar que muchos, incluso colegas, te van a decir, el paciente delira. Bueno, ya, digamos que para poder entender un poco qué le pasa, bueno, digamos que es muy similar a lo que es un delirio. Ya, bueno. Entonces, recordando un poco qué es lo que hace la ketamina, recordemos que la ketamina va a sustituir la función del magnesio que originalmente se encontraba bloqueando el receptor NMDA, ya el receptor que es activador, ¿no? Que se va a activar ante una situación de estrés, ante una situación dolorosa, ¿no? Generando que a través de los receptores que lo acompañan, que son el AMPA y el cainate, empiece a ingresar sodio para cambiar la polaridad de la membrana y de esta manera hacer que el ion de magnesio se libere, quedando este canal abierto para que pueda ingresar mayor cantidad de sodio y a la vez calcio, ¿ya? Y poderse generar la transducción, la transmisión en este caso del estímulo sensorial excitatorio. Pero, ¿qué va a hacer la ketamina? Va a ponerse en el lugar del magnesio, entonces lo va a bloquear, va a impedir que calcio ingrese, va a impedir que siga habiendo un acúmulo evitando que haya la transmisión sensorial. Entonces, vamos a ahorita hablar un poco de qué cosa vendría a ser la anestesia disociativa, ¿ya? Estos videos están basados en lo que es el uso del soletín, ¿ya? El siguiente video contiene un procedimiento anestésico, el cual es responsabilidad total del médico. Es una guía informativa. Introducción a la anestesia disociativa. Introducción a la anestesia. El término anestesia se define como la pérdida de la sensación en la totalidad o en alguna de las partes del cuerpo mediante la administración de un fármaco. La anestesia puede ser general o local. La anestesia general, a su vez, se divide en fija e inhalada, mientras que la local puede ser por infiltración o epidural. La anestesia fija es aquella en la que se administra una sustancia con propiedades anestésicas por rutas diferentes a la respiratoria, siendo la vía de administración más común la endovenosa, seguida de la intramuscular. La anestesia fija puede ser mediante el uso de barbitúricos o por la combinación de 2 o más fármacos, como lo es la de tipo disociativa o neuroleptoanalgesia. Anestesia disociativa. La anestesia disociativa se produce por la acción de un agente hipnótico, la tilitamina, y un sedante, el solazepam. La forma de acción de la tilitamina es produciendo una disociación funcional entre el sistema límbico y el tálamo cortical.
Deprime la función neuronal en la corteza y en el tálamo, mientras que simultáneamente activa el sistema límbico. Esto produce inmovilización, estado cataléptico, amnesia y una profunda analgesia, mientras que el paciente puede tener los ojos abiertos y mantiene los reflejos protectores con rigidez muscular, y en ocasiones produce convulsiones. Los dos agentes hipnóticos más conocidos son la ketamina y la tiletamina. El solazepam es un tranquilizante derivado de las benzodiazepinas que actúa incrementando la acción del GABA, que produce sedación, reducción de la ansiedad, es relajante muscular y tiene propiedades sinérgicas, bloqueando los efectos adversos de la tiletamina, como las reacciones convulsivas y las contracciones musculares. Gracias a ese efecto sinérgico con la tiletamina, es el único fármaco autorizado por la FDA para su uso comercial combinado en medicina veterinaria como Soletil. Este material fue elaborado por el equipo de cirujanos especialistas de cirugiaveterinaria.mx con el fin de enseñar a las nuevas generaciones. Registra y analgesia aquí, que es como hacemos una anestesia disociativa de corta duración. Introducción a la anestesia disociativa por vía intravenosa. En este segmento veremos cómo aplicar un procedimiento anestésico paso a paso con Soletil y combinando Soletil y Sulacina desde la premedicación, la inducción y el mantenimiento hasta su recuperación. Nota del cirujano. Este procedimiento anestésico no debe de tomarse como una receta universal para todos los pacientes. Cada paciente se debe tratar como individual. Uso de Soletil como único anestésico. Excelente en procesos cortos que no generen dolor profundo, como toma de ultrasonido, estudios radiográficos, muestras de sangre, inducción para la anestesia inhalada, sondeo endotraqueal, examen oftalmológico, limpieza dental, otoscopía, estética de pelos inquietos o agresivos, colocación de férulas dentales. Nota del cirujano. La inducción de la anestesia disociativa siempre se hace con el 50% de la dosis total, si se aplica por vía intramuscular, y se puede redosificar con el 25% de la dosis cada vez que sea necesario hasta completar la dosis total. En el caso de aplicarla por vía intravenosa, la inducción será con el 30% de la dosis total y se puede redosificar con el 25% de la dosis cada vez que sea necesario hasta completar la dosis total. Caso clínico. Bruno es un Golden Retriever de 3 años de edad y 30 kilos de peso que se fracturó la parte proximal del radio y viene a su control radiográfico. Aplicando la misma fórmula, obtenemos la dosis para Bruno. Es necesario recordar que la inducción siempre se hace con el 50% de la dosis total. La inducción siempre se hace con el 30% de la dosis total cuando se aplica por vía intravenosa. Bruno se presentó al hospital para valoración postoperatoria y control radiográfico. Una vez hecho el cálculo, se carga la dosis de inducción 30% por vía intravenosa y se aplica por vía endovenosa 1 mililitro de Soletil. Es importante mencionar que si se aplica por vía intramuscular, los efectos se presentarán entre los 5 y los 10 minutos posteriores. Bruno comienza a disminuir su estado de alerta desde el primer minuto de la inducción. En esta etapa es importante detener al paciente para evitar caída, ya que el efecto es muy rápido. Antes de los 2 minutos dejó de sostener la cabeza, necesitando movimientos de difusión y manteniendo el reflejo al cerrar los ojos abiertos. Es bastante rápido, el tiempo de latencia de 1 o 2 minutos. A los 2 minutos con 38 segundos cayó en un estado de anestesia superficial suficiente para realizar cualquier procedimiento corto que no le genere dolor intenso. El estudio radiográfico consistió en 2 tomas, una craneocaudal y otra medio lateral. Una vez realizado el estudio radiográfico, se pasó a Bruno a una zona de recuperación, cuidando que el área sea cálida y libre de ruidos para mantener su temperatura corporal y un regreso tranquilo. A los 28 minutos se levantó por su propio pie, aunque todavía con una ligera ataxia causada por los efectos anestésicos. Su recuperación es suave y sin vocalizaciones. No fue necesario redosificar. Nota del cirujano. Esta técnica puede ser usada con mucha seguridad en hembras gestantes, animales geriatras clínicamente sanos y mascotas exóticas, con excepción de los conejos. Esta excepción de los conejos es porque los
benzodiazepínico reduce la motilidad intestinal. ¿Ya? Entonces, se puede usar, pero con mucha precaución de poder agregar lo que sería un procinético, ¿ya? Pero de todas maneras, hay otros fármacos que se prefieren utilizar, poner, sobre todo por el benzodiazepínico. Ahora, vamos a ver el efecto, algo característico que quizás han observado en este video es que el paciente en todo momento, si bien ha estado de lado y se dejaba manipular, está levemente alerta, ¿no? Como que estuviera ido, ¿no? Entonces, en este caso, que es, se busca una sedación, digamos, de corta duración y superficial, ¿ya? La diferencia que vamos a ver con este video. Anestesia general. Anestesia disociativa de larga duración en perros. Uso de soletil en combinación con gilacina. La combinación de soletil y gilacina nos da una anestesia disociativa de mayor duración con un mayor grado de analgesia y relajación muscular, lo que nos permite realizar cirugías mayores con menor dosis de anestesia. Aquí lo que se está haciendo es, tenemos la tiletamina, el benzodiazepínico y el alfa-2 agonista, ¿ya? Hay una excelente sinergia entre los benzodiazepínicos, potencia, o sea, un adicional de analgesia. Ya no van a funcionar como analgésicos, pero sí, por ejemplo, los alfa-2 agonistas tienen cierta analgesia dirigida a nivel espinal y a nivel visceral, ¿ya? Esto hace que veamos el efecto más potente, ¿ya? Dentro de lo que es la sedación, así como también vamos a ver que se van a utilizar dosis un poco más altas, ¿ya? Bueno, sí. Es un compuesto alfa-2 adrenérgico agonista. Se usa en la mayoría de las especies y produce sedación, analgesia y relajación muscular. Tiene una gran sinergia con soletil. Como una ventaja adicional, su efecto puede ser revertido mediante el uso de antagonistas. La dosis establecida por el Manual de Farmacología Veterinaria establece un rango para la dosificación de gilacina que va de 0,66 hasta 2,2 miligramos por kilogramo de peso. Una acotación. Si bien estas son las dosis recomendadas, ahora en la actualidad con el tipo de combinaciones anestésicas que hacemos, utilizamos muchos hipotensores, lo cual hace que estas dosis sean muy altas dentro de las estrategias anestésicas que se utilizan ahora, ¿ya? Ahora, ¿por qué no pasa nada cuando lo utilizo en este paciente? Para empezar, toda manipulación se está haciendo intramuscular, ¿ya? Lo cual hace que sí se tengan que usar dosis un poco más altas. Segundo, el hecho de que se esté combinando con la tiletamina que va a generar taquicardia, hipertensión, ¿ya? El solazepam, que es un benzodiazepínico, me va a generar quizás ligera tendencia a la hipotensión y una ligera tendencia a la taquicardia, ¿ya? Que es muy mínimo, pero esto hace de que quizás los efectos cardíacos y vasculares no sean tan bruscos la bajada cuando yo coloco un alfa-2 agonista, que sí me va a generar una bradicardia bastante marcada, que sí me puede generar una hipotensión posterior, ¿ya? Entonces la combinación hace de que no se vea tan marcado ese efecto de presión que me da la silacina. Pero si yo, por ejemplo, utilizo como un inductor un propofol que sí me genera hipotensión, que sí me genera vasodilatación, ya tendría que reducir las dosis de silacina, ¿sí? ¿Entienden? Entonces, para que lo tengan en cuenta, ya no para que lo tengan como ley y vengan el próximo ciclo y le pongan 1 miligramo de silacina junto con propofol y todo, ¿ya? Bueno, igual tienen que hacerle caso a lo que Nielsen les diga, pero para que lo sepan. Para que el otro sea más rápido. Ya, eso pasa en el receptor GABA, para lo que es los benzodiazepínicos, el propofol, el GABA como tal, los halogenados, todos ellos actúan en el GABA, ¿ya? En el caso del alfa-2 agonista es un adrenérgico, receptores adrenérgicos, funcionan por otra vía, que me genera la depresión del paciente, pero por otra vía de acción. Ah, es diferente.
Por eso es que hacen una buena sinergia. Pero, profesora, ¿la silacina no también tendría efectos sobre el alfa-1? Ligeramente. Sí, por eso que puede llegar a generar hipotensión posterior, vasodilatación posterior. Por eso es que en la actualidad no se usan esas dosis, no hay forma. Lo usamos mucho menos. Establecimos una dosis práctica de gilacina para ferrociclina. La gilacina al 2% equivale a 20 miligramos por mililitro y gilacina al 10% equivale a 100 miligramos. Nosotros siempre tenemos la presentación del 2, ¿ya? La dosis total de gilacina más la dosis 50% de soletil se combinan en la misma jeringa. Caso clínico. Pues en este caso el 50%, en el caso anterior el 30%. Que pesa 3 kilos. Desde hace 2 semanas presentó un linfoma necrosado en un costado. Se programó para cirugía. Aplicando la misma fórmula, obtenemos la dosis para chispita, tanto de soletil como de gilacina. Es importante recordar que la inducción se hace con la dosis total de gilacina y el 50% de la dosis de soletil. Iniciamos el proceso anestésico con chispita. Se revisan todos sus reflejos para tener un punto de comparación. La aplicación fue intramuscular y observamos los primeros signos 5 minutos después de la aplicación. Inicia con los signos de ataxia en combinación, manteniendo los reflejos de deglución, palpebral y los ojos abiertos. Han pasado 15 minutos desde la inducción y en este momento ya nos permite sondear e ingresar al quirófano. Acá tengo que hacer una acotación y una corrección. No es una sonda, es un tubo endotraqueal, entonces no se debería llamar sondaje, ¿ya? Se llama intubación. Por otro lado, ¿cuál es la diferencia también entre el caso anterior y este caso? Que en el caso anterior está un poco más alerta. La tiletamina y la ketamina son, digamos, se les llama la anestesia segura bajo el punto de vista de que no te reprime los reflejos vitales. Ya el paciente puede seguir teniendo reflejos de glucógeno, no se va a ahogar, ¿no? Tiene reflejos palpebrales, ¿no? Entonces eso lo hace denominarlo de ese tipo. Ahora, si utilizamos el fármaco en dosis altas, sí me puede generar convulsión, me puede generar respiración apnéustica o incluso apnea, ¿ya? Entonces tampoco no es que sea lo máximo, yo lo puedo usar en dosis altas y no le pasa nada, porque la profesora me ha dicho de que es la anestesia que no genera la muerte del paciente. O sea, sí, va a depender obviamente de las dosis adecuadas, pero bueno. El asunto es que como está aquí combinado con la silacina, me genera un efecto de miorelajación más potente, lo cual ahí sí me va a permitir intubar. En el paciente anterior, si yo intento intubarlo, no me va a permitir, porque el reflejo del glutor me va a generar la contracción de los aritenoides, de la tráquea, y no me va a permitir ingresar el tubo endotraqueal. Acá sí, cuando uso silacina sí. Gracias a la combinación con gilacina. El plano quirúrgico es apropiado para realizar la cirugía. Los reflejos están ausentes, su respiración es normal y la saturación de oxígeno está arriba de 90. Llevamos 38 minutos del proceso y empieza a tener pequeños reflejos faringeos y palpebrales. Se administra un 25% de la dosis máxima de soletil 50, la cual corresponde a 0.06 mililitros. Horrible. Se termina la cirugía y se evalúa el reflejo nuevamente. O sea, ahí que está mal, no hay una vía de acceso. Es terrible. Miss, ¿de qué año es este video? Verdad, no me he dado cuenta de qué año es este video. Pero no creo que sea tampoco muy antiguo, porque el soletil no es tan antiguo tampoco. Pero digamos la forma de hacer la anestesia disociativa es así. Mantener la temperatura es importante, ya que la anestesia. Pero vamos a ver el detalle, ¿no? Cuando utilizamos anestesia disociativa, la recuperación es bastante prolongada a comparación de los fármacos con los cuales hacemos anestesia ahora y se recupera mucho más rápido. La recuperación total se observó cerca de las 3 horas posteriores a la inducción. Es bastante prolongado. 3 horas. Vamos a ver Ratones. función en las ratitas. No,
Hola, O me sea, llamo se le Catalina llama Carretti, el mejor uso de la conocida. anestesia disociativa la anestesia segura porque mantiene los reflejos vitales activos, ¿ya? Pero en realidad, pues, no es que sea la anestesia segura como tal. Si tú utilizas quizás puede generar confusión, si tú utilizas quizás puede generar incluso apnea, ¿no? Entonces tampoco no es que sea UF, ¿no? Pero se le llama así porque mantiene los reflejos vitales, o sea, no se va a asfixiar, no se va a ahogar. Como te digo, dependiendo del punto de vista con que lo veas, porque lo seguro es las combinaciones, no es el fármaco como fórmula ideal, sino las combinaciones que produce alrededor del fármaco. Eso es lo que es seguro en la anestesia. Aquí practicando. No. Entonces, intraperitoneal. Ajá. En roedores manejamos mucho la vía intraperitoneal porque es un poco complicado acceder a un acceso venoso. La absorción que se da vía intraperitoneal es muy similar o casi igual a la absorción que se da por vía venosa en roedores. Hay una característica bastante popular que podemos ver. ¿Qué pasa? Un espasmo, ¿no? Ya, eso es bastante característico en un paciente al que le pones un disociativo. Siempre van a presentar ciertos espasmos musculares. Tanto al inicio de la anestesia, cuando está entrando a la profundidad anestésica, como a medida que va saliendo del plano anestésico. Tiene espasmos, el pobre. Por eso que incluso con dosis altas algunos pacientes pueden llegar hasta convulsionar. Entonces, antes cuando se hacía disociativa como única forma de hacer anestesia, tú podías ver hasta el paciente convulsionando o despertando con hiperestesia y decías, ya eso pasa, no ponle más diazepam y ya baja, ¿no?, la convulsión. O sea, así se manejaba. El paciente vivía, ¿ya? Pero el problema es que era demasiado cruento. Traumático, ¿no? sí. O sea, no era friendly para el paciente. Imagínate la frustración que debe tener, ¿no? No poder moverse, empezar a tener un poco más conciencia de lo que está pasando con su cuerpo. Pero realmente la recuperación es fea. Cuando te da una parálisis de sueño, si quieres semejarlo a algo así, ¿no? Es como una parálisis de sueño, la forma que te recuperas de una anestesia disociativa. Sí, si queremos buscar una semejanza, sí, podemos llamarlo así, entonces es bastante cruel. Y este videito de acá siempre me gusta mostrarlo para que ustedes puedan entender qué pasa cuando la ketamina se pone sola, ¿ya? Pero bueno, como el perrito no se deja, lo voy a adelantar, ¿ya? O sea, llora y sí, se ve feíto y acá pasa mucho. ¿Y por qué se lo pusieron? Entonces, bueno, ya le aplicaron la ketamina. Le han aplicado ketamina sola, sin combinarlo con ningún biorelajante. ¿Qué pueden ver en el paciente? ¿Cómo está? Está rígido, ¿ya? Esa es la hipertonía muscular, ¿ya? Le han puesto una dosis baja, si le han puesto una dosis más alta, quizás hasta convulsiones, ¿ya? Entonces vemos eso. Y si tú lo ocultaras, el paciente tiene una taquicardia bastante marcada. ¿Ya? Entonces, el paciente, ¿cómo lo vemos ido, lo vemos rígido, como que no se puede mover. ¿Ya? Como tú dices, en parálisis de sueño. El paciente está encorvado, ¿no? Está así, no se puede ni mover. O sea, y aquí, por ejemplo, podemos ver que le van a levantar la patita, lo jalan y no tiene ninguna reacción. ¿Por qué se lo pusieron? Ya, mira. Acá podemos ver, mira, lo levantas, lo jalas. En un estado de despierto, ¿qué haría el perro? Te patearía, ¿no? Claro, no está llegando la información al cerebro de que lo estás jalando, pero sí está consciente. Ya, ahí, por ejemplo, le están tocando el corazón para que se sienta la taquicardia como tal. Muy bien, entonces, vamos a ver quiénes van a exponer.